Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar. Buenos días, amigos, hermanos, queridos, amados en el Señor Jesucristo. Una vez más aquí, el sábado por la mañana de 8 a 9, el Señor a un grupo de amigos, hermanos en Cristo, nos ha dado el privilegio de hablar de Él, de reflexionar sobre lo que Él ha dicho y nos ha dejado. En el 104.9 del dial estamos de la frecuencia modulada, en la radio JCB, Jesucristo bendice. Quien les habla, Walter Buceta. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que el Señor te bendiga, que los cumplas feliz. Ese es mi deseo. Gracias Andrés, te agradezco mucho. Bueno, hoy es 20 de agosto, por eso mi hermano y amigo me dedicó el feliz cumpleaños. Bueno, les decía que abrimos este programa para nosotros mismos, que somos un grupo de amigos y hermanos, pero la radio tiene una función que es alentarnos a través del éter, de esto que es el micrófono, un cable, una forma de llegar a tu casa, a tu hogar, a tu oído más que nada, porque podés estar escuchando por un celular, podés estar escuchándonos a través de una computadora, para alentarte que todo ha hecho Dios, nuestro Padre, para que nosotros tengamos la confianza de que somos perdonados y justificados. Que es una alegría eso. Yo por eso, por la gracia de Dios, vivo en alegría, a pesar que esté triste o angustiado. La alegría de mi motivo de vida es ese, permanente. Néstor, amigo, te mando un abrazo, hermano. Te pido en lo personal disculpas públicamente porque no he podido comunicarte en la semana, no he podido hablar con vos, pero por mi responsabilidad, por mi olvido. Así que te mando un abrazo, espero que estés escuchando y te esperamos por acá. Bueno, amigos, buenos días. Hola Raúl, buen día. Buen día. Buen día, Jan. Buenos días. Eso, gracias. Espectacular. Bueno, retransmitimos en especial FM 97.3 Benito Juárez, Argentina, 92.n San Clemente del Tuyú, Zorobabel, AM, amplitud modulada 1540 en Monte Grande. www.radiojcb.com.ar es la forma de comunicarnos a través de la computadora por internet. Así nos pueden escuchar. El 426-40686 son las líneas rotativas. 426-40686. Esperamos tu llamado. Te agradecemos el estar ahí, así que vamos a, como siempre, a tener la Biblia a mano. Les pedimos para que ustedes confieran, porque saben que cada uno de nosotros somos un sujeto, una persona. Hemos conocido al Señor en diferentes momentos de nuestra existencia, de nuestra vida, y Él nos ha dado vida nuevamente para que nosotros, nuevamente quiero decir, nos ha mostrado en realidad qué es la vida.
Y a mí del programa pasado, yo no sé si ustedes recuerdan, aquellos que nos escuchan habitualmente y los que no nos escuchaban habitualmente y ahora están atentos a este momento, que yo voy a decir lo siguiente. Un hermano querido citó al respecto del programa de lo que veníamos reflexionando en Dios, porque ustedes saben que casi siempre nuestra editorial es la tergiversación, la confusión del carácter de Dios que Satanás ha propuesto, que aquel que se ha hecho su enemigo, porque Dios no es enemigo de Satanás ni de ninguno, porque su carácter así lo dice, Él es amigo de los pecadores y ha venido a buscarnos para eso, para hacer amistad con nosotros. Pero me sorprendió porque en eso de irle conociendo, mi hermano Raúl citó un versículo que dice, nuestro Señor Jesucristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Hablando de su Padre, que Jesús dice que es nuestro Padre. Es una cosa que yo no tenía en cuenta. No me había caído la ficha, no entendía el significado de la vida eterna hoy. Claro. Y me decía, ¿cómo? Porque todas las cosas son tangibles. El micrófono, la mesa, la computadora, Jan, mi hermano Raúl, mi hermano Andrés. Nos podemos ver, los cables, los podemos tocar, la ropa que me pongo. Pero Dios no es tangible. Y todo lo que sabemos de Dios, por el escrito, es un relato. Es algo que alguien nos relató, que alguien nos contó. ¿Que lo hemos creído? Sí, puede ser por fe. Pero la fe tampoco es tangible, no es algo material. Entra en el terreno de lo espiritual. Pero que la vida eterna sea algo que nosotros podemos empezar a vivir desde hoy, y es un hecho. Porque conocerlo a Dios es empezar a gustar de a poquito la vida eterna. Nosotros nacemos en este mundo y la tendencia casi siempre es a la muerte. Para colmo es que inmediatamente me venía el versículo, claro, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Porque en este mundo todo te proponen que vos, si no salís, es que no hiciste méritos para conseguir. Y en realidad lo que viene de dádiva, de gracia. Y eso aliviaba y alegraba mi corazón. Que es la propuesta de hoy, que espero que alivie tu corazón, porque ¿cuál es el plano más concreto que un creyente en Cristo pueda decir sobre su vida al respecto de la relación con Cristo? En cuanto a la vida eterna, ¿no? Y en cuanto a la proposición de vida eterna. La ley de Dios. ¿Por qué digo la ley de Dios? Porque en la ley de Dios yo veo denunciado mis pecados, lo que soy. Y eso me ha llevado, y me lleva más de una vez a constricción y a dudar de si Dios me ha perdonado o no me ha perdonado. Esos pecados, los que no son denunciados públicamente, los que no son expuestos por Dios en mi conciencia o en la tuya, pero que son un hecho. El perdón es un hecho. Y al respecto de eso les quiero leer un texto que está en Primera de Juan. Primera de Juan, podríamos empezar por el 1:8. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, si damos por hecho que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros.
Mis queridos hijos, dice Juan, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Para mí esto es no es una declaración o un cuento, un relato de Juan. Es algo que yo en lo personal lo vivo como un hecho. Porque he sido perdonado y soy perdonado. Y la promesa de Dios es que no solo he sido perdonado para este momento, sino para la eternidad. Por eso es tan grato saber que Jesús dijo estas palabras, que Dios, Jesucristo, dijo estas palabras. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, porque Jesús, el Padre es como Jesús y Jesús es como el Padre. Y el perdón de los pecados es algo concreto, algo que yo no le puedo transmitir a otro, pero es tangible para mí. Porque yo sé de Dios, de Él me ha enterado, que soy pecador y que he pecado, contra Dios y contra mis hermanos. Entonces es un alivio vivir así. Es una hermosura vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque uno se siente aliviado y puede andar libre por el mundo. Es muy difícil poder vivir de otra manera. Yo veo en las personas, amigos, hermanos, conocidos, vecinos, que tienen la misma naturaleza que yo y pelean con las mismas cosas. Su ego, las cosas que lo rodean, las tentaciones externas, las tentaciones internas. Y brigan, pelean con eso. Y en definitiva están peleando con Dios. Por eso es que a mí me alivia mucho esta situación y me alegró mucho que el programa pasado lo hayamos terminado así, y la propuesta es que hoy vos entiendas o no entiendas de esto, creas. Porque el Señor Jesús en algún momento te habrá perdonado y te seguirá perdonando. Porque para nosotros Jesús es un relato bíblico, o alguien por transmisión oral lo habrá conocido, que alguien le contó, alguien le dijo. Pero el Señor se hizo presente en persona, a través de su Espíritu, denunciándolo, en mí en particular, denunciando mi condición y mis pecados, pero al mismo tiempo trayéndome el consuelo del perdón. Vieron que la palabra de Dios me dice a mí, te dice a vos, que me convencerán de pecado, de justicia, de perdón en Cristo, porque si cambiáramos la palabra justicia por Cristo sería exactamente lo mismo, y de juicio, por cuanto todos estamos bajo juicio. Y me gusta lo que dice más adelante la Escritura. Raúl, mira, dice en el 3, vamos a retomar el capítulo 2 de Juan, de la primera de Juan. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Como sabemos, el 3 dice, si hemos llegado a conocer a Dios, esto de que decía yo, si alguno en algún momento sabe, Dios le ha dicho que es pecador y él aceptó, y bueno,
y aceptó a Cristo como tal, si obedecemos sus mandamientos. El que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él, debe vivir en Él como Él vivió. Queridos hermanos, lo que les escribo no es un mandamiento nuevo, sino un antiguo que han tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron. Por otra parte, lo que les escribo es un mandamiento nuevo, cuya verdad se manifiesta tanto en la vida de Cristo como en las de ustedes, porque la oscuridad se va desvaneciendo y brilla la luz verdadera. No sé qué opinión vos tendrás, Raúl, del tema que me conmovió en la semana y que me sigue conmoviendo, que me motiva. No estoy escuchando. No, me gustaría que siguieras exponiendo. Entonces sigo leyendo. En el versículo 9 del capítulo 2 de Primera de Juan dice: el que afirma que está en luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano, permanece en luz. Y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano, está en la oscuridad y en ella vive. Y no sabe dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Y acá aparece una serie de descripciones de Juan que son muy lindas, porque él evidentemente le está escribiendo a una iglesia. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Y les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. Resulta que el mismo dilema que vivía Juan y la gente de esta iglesia es la que vivimos hoy. Satanás se ha propuesto desde que ha pecado, desde el principio que ha pecado, en confundir y distorsionar el carácter de Dios y su ley. Y a todos nosotros que hemos caído en pecado, nos ha hecho creer que Dios es alguien que no tiene la capacidad de perdonar y que no es capaz de perdonar. El perdón es algo manifiesto y que tiene un acontecimiento histórico que es la cruz del Calvario, pero a la verdad vos y yo no la vimos. Sabemos de que hay, y toda la religiosidad cristiana y aún la pseudo cristiana, como dice Pablo, a Cristo se lo predica por verdad o por contienda, para contender, porque hay gente que se la pasa discutiendo este tema. Pero el perdón es algo concreto, que el pecador sabe que está ahí. Y mucho más el pecador, porque Juan lo dice, lo sugiere en el texto, mucho más el pecador perdonado, que conoce, que sabe que ha sido perdonado. Porque el perdón es algo que te deja vivir en paz, para con los creyentes y para con los no creyentes. Y se hace realidad algo que también tiene conflicto en el alma humana, porque no es verdad que yo amo a mi hermano como lo ama Cristo. Por fe, sí, pero pensalo en verdad, meditalo en verdad.
Cuando alguien me dice algo y yo no tengo ese pensamiento santo y justo para él. Cuando digo santo y justo, digo misericordioso. No me estoy refiriendo a la justicia que impele por el deber, que imputa la obediencia. La obediencia imputada es de Cristo, porque Él obedeció y a mí se me imputa su obediencia. No se me impone. No es una imposición su obediencia. La obediencia del Señor Jesús. Es un tema para mí exquisito. ¿Por qué es que es exquisito? Porque es el alivio para mi alma. Espero que sea para la tuya, porque ahí es donde Dios va a nuestro encuentro. Al encuentro verdadero. Por supuesto que hay otros encuentros. ¿Cuántas veces desde este micrófono hemos dicho, sí, el pan, el dinero, la buena dicha, la felicidad, el tener un buen hogar, el que no nos droguemos, infinidad de cosas. El que no tomemos alcohol, el que comamos saludablemente. Sí, eso hacen, y si quieren eso hacen al egoísmo de la persona. Porque es el cuidarse y es el bien tratarse. Pero yo estoy hablando del perdón, de una cuestión esencial para la vida. Para la existencia no, tal vez. Por eso el Señor dice acá en este texto que para no ser avergonzados cuando Él retorne, cuando Jesús retorne en el cielo, que los creyentes no seamos avergonzados. Quiera a Dios que yo pueda vivir con esa dignidad. Mejor dicho, quiere Dios que yo quiera y pueda vivir con esa dignidad. Él quiere que yo viva así. A mí no me da mucho las luces, pero lo que más me deleita de Él es el placer de ser perdonado. Es un placer, es un deleite. Y es una verdad por sobre todas las cosas. Otra de las cosas extrañas de todo esto que me sorprende es cómo Jesús cómo se hizo carne, cómo se hizo hombre. Cómo fue alguien que tomó la decisión de venir. Eso habla de una característica de Dios, del carácter de Él, porque todo lo demás está escrito y es santo, justo y es bueno. La obediencia, la ley, la doctrina, los buenos consejos. Pero esto es como cuando alguien está en una necesidad y otro va y recurre a la necesidad de ese y acude a esa necesidad y la satisface, la completa, la alivia. Es un momento en el cual el que estaba necesitando, que está padeciendo y sufriendo, le llega como alivio, como cuando le quitan la carga de encima, el peso. Como cuando vos llevas una carga, y no hablo, vayamos a la carga material, ahí lo pueden ver tranquilamente, sobre todo aquellas personas que son peones, albañiles. Yo trabajo en albañilería. Cargar una bolsa de cemento más de 50 metros, llega un momento que decís, por favor que alguien me la saque de encima. Bueno, este es uno de los significados. Bien, el Señor te quita los pecados. Pero yo quiero reparar en el Señor hecho carne, porque cuando Él vuelva, el conocerlo a Él, se me hace a mí, ¿no? Esto es subjetivo, que va a ser un dato concreto en cuanto a saber quién soy yo y quién es Él.
¿Y por qué? Porque lo que ha pasado en el cielo, con el planteo del enemigo de Dios, es que lo ha desconocido a Dios. Y nos ha pasado eso, el desconocimiento, el no conocerlo. Yo ya no lo conozco más a Dios. Dios me conoce a mí. Y lo he empezado a conocer a través del perdón de mis pecados. Y creo convincentemente que a vos te pasó lo mismo, que a usted le pasó lo mismo. Jesucristo es alguien que nos ha perdonado, ha llegado a nuestras vidas para perdonarnos. Todo lo demás, por eso es, conozcamos a Dios, busquemos el reino de Dios y su justicia, conozcámoslo, y todo lo demás viene por añadidura. Por eso desde este micrófono nosotros decimos, no andes como un mendigo mendigándole a Dios, que es dador, y dador en abundancia, de bienes materiales, de pan. Que uno pareciera que se burla de la aflicción del otro. No, el interés en este programa no es burlarse de la aflicción de nadie. Porque cuando alguien está en aflicción, no ve. Y si no ve, ¿qué insistir a que vea? Salvo que tengas la virtud de poder agarrarlo de la mano y llevarlo, conducirlo. Y lo mejor que se puede hacer es conducir a la persona a quien tiene luz, a Jesucristo. Porque cuando el pecador tiene carga, como por ejemplo en esta semana la he tenido, aparece esto de que el Señor la quita, entonces vos ves. Ahí vemos, hay infinidad de relatos, pero me acuerdo ahora del de Juan 9, la carta de Juan, el Evangelio de Juan, donde el hombre le dice a los fariseos, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero a mí me escuchó. Él lo empieza a conocer, porque a Jesús no lo había visto cuando Jesús le hace el milagro. Y se empieza a manifestar la gloria de Dios entre los hombres. Los creyentes, los religiosos creyentes, los religiosos no creyentes, y a todo hombre que observa esa situación. Y este hombre empieza a decir, mira vos, Dios me escuchó. Y Dios me perdonó. Y como si fuera poco me devolvió la vista. Lo único que yo sé es que ahora veo, dice el hombre. Y después Jesús vuelve a tener un encuentro con él. Y este hombre, de voluntad personal, lo adora. Por reconocimiento y conocimiento. Yo creo que cuando el Señor vuelva en el cielo, o del cielo, ¿no? Claro, porque Él está en el cielo. ¿A eso te referís, Raúl? Cuando Él vuelva del cielo, porque claro, es verdad, el Señor es una persona. Es una persona. No es todas las cosas. Está en todas las cosas, pero Él es una persona. Y ahora está en el cielo. Cuando Él vuelva del cielo y vuelva a la tierra, todo ojo le verá, todos le vamos a observar. Los que, en este caso, como Pablo decía en algunas cosas, yo lo pienso también, lo pienso como ideal, no como cosa concreta, como algo que puede ser posible. Yo puedo ir al descanso, Raúl puede ir al descanso, Jan puede ir al descanso, a dormir, a morir, a la muerte. Andrés también lo puede hacer. Porque nadie está libre de la condición del dormir. Sí estamos libres de la muerte por el perdón de pecados. Somos librados de la muerte. Cuando Él vuelva y aparezca en el cielo, ya le habremos conocido. Por eso me resultó hermoso lo que Raúl leía. Esta es la vida eterna, el conocerte a ti, que te conozcan a ti. Es muy difícil entrar en el mundo de una persona. Yo ayer hablaba con una amiga de muchos años y le decía que todas las cosas las suministra Dios. No sé, el pan que ponemos en la mesa. Y
Y ella me devolvía algo muy, muy concreto, no es virtual, no tiene que ver con algo ideal. Dice, no, yo fui al supermercado y lo compré, el pan. O la factura que nosotros compramos a la mañana. No, yo me paré con el auto y lo compré. Y sí, y es así. Pero la provisión permanente de todas las cosas viene de Él. Ahora, cuando entras en ese terreno con otra persona, sobre cuestiones de fe, no se puede discutir. Y no es conveniente, por otro lado, porque es como volver al Edén y volver a hablar con la serpiente. Pero en cuanto al aliviar la carga de los demás, eso es concreto. Por eso Juan dice al respecto de las cosas, ama a tu hermano, porque en eso sí nos podemos amar, en no condenar, en no juzgar, porque el que conoce cómo entrar al corazón del pecador, ese es el Espíritu Santo, es Dios mismo. En ese lugar yo estoy sujeto y atado de pies y manos, pero Dios sí sabe cómo entrar. Así que estoy alegre por dos cosas. Hoy cumplo 57 años. ¿57? Sí. 58. ¿58 cumplo? Sí. Nací en el 59. ¿Cuántos cumplo? Ay, mamita querida. Qué tipo, pero qué tipo. Ni las cuentas sabía hacer. Y estoy perdonado. Entonces venía con ese ánimo, con ese espíritu de decirte que Dios tiene lo mismo para vos. Estamos perdonados, hermano. Nuestro Padre en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por lo tanto, sean pocas tus palabras. Con referencia a lo que decías del perdón y a veces nosotros estamos más apresurados por escuchar nuestras justificaciones a nuestros hechos, a nuestros actos, que escuchar lo que Dios dice de nosotros, de esos actos, que nos dicen que es pecado. Y nosotros cuando hablamos decimos que no es pecado. Y empezamos a hablar, ¿viste? No, porque yo no... Justificaciones, ¿viste? Sí. Y desconocemos que en ese reconocimiento, que cuando Dios nos dice que somos pecadores, hay alegría y hay paz y hay tranquilidad, no en lo otro, cuando nos estamos justificando o estamos cubriendo nuestras perversiones y todo lo que sea, ¿no? Por eso que, con referencia a lo que decías, que para poder acceder a lo que vos estabas presentando, hay que oír. Y al oír vamos a descubrir y a conocer a ese Dios, que es la vida eterna. Por eso que también manifestaba vos que a veces somos, ¿cómo utilizaste la palabra cuando pedimos? Que tenemos a Dios por un mendigo, por claro, un... sí, claro, que como si fuéramos mendigos, exactamente eso, pedirle a Dios... Como si fuéramos mendigos, y realmente si el conocerlo a Dios nos va a dar tranquilidad, y no le vamos a pedir como mendigo, le vamos a pedir como un hijo, que es distinto. Sí, claro. Papá, dame esto. Con la libertad que él tiene de decirte sí o no, ¿viste? Pero de la otra manera estamos mendigando, ¿viste? Como si nosotros
o fuéramos merecedores, o no sé qué, ¿viste? Es todo un tema eso por eso sí que es todo un tema. es todo un tema, y ahí entramos en el terreno que decías vos de la fe, ¿viste? Uno lo conoce y obra de acuerdo a como lo conoce. Yo te conozco como sos y tengo que acceder a como sos, ¿viste? Y con Dios pasa lo mismo, ¿viste? Ahí mismo, siguiendo la parte de Eclesiastés, dice... Perdón, Raúl, ¿dónde estás leyendo Eclesiastés? Capítulo 5. Ajá. Dice... porque habla de la opresión, ¿viste? De las riquezas. Habla de que el que ama el dinero no se sacia de dinero, y el que ama mucho tener no sacará fruto. Eso es vanidad, dice. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. Qué bien pues tendrá su dueño sin no verlo con sus ojos. Y dice, dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco. Pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en sus malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en su mano. Como salió del vientre desnudo, así vuelve. Por eso que comparto lo que decías, lo del perdón, y nos animamos, ¿viste? A que acudamos a nuestro Padre para escucharlo, que nos quiere decir. Lo que pasa que en ese a veces, Walter, viste que como cuando uno está frente al psicólogo, viste, si se sienta como frente al espejo, porque te empezás a ver, y ahí entra lo crudo, porque ves tu realidad. Y cuando Dios nos muestra la realidad, no es para condenarnos, sino para mostrarle cuál es la realidad mía y cuál es la de él. Esa es la diferencia. Y nosotros tenemos miedo a enfrentarnos a esa realidad que Dios nos dice: sos un pecador, sos esto, sos un perverso, sos un depravado, ¿viste? Es duro, ¿viste? Pero lo está diciendo porque Él nos está extendiendo la mano a su vez para consolarnos y decir: yo te perdono, ya te perdono. No nos dice te perdono, o te voy a perdonar, o veo, no, ya nos perdonó. Él ya el perdón ya lo extendió y solamente lo tenemos que tomar. Así de simple o complicado. No, pero que es sustancial, Raúl, porque a ver, yo quisiera tener claridad para transferirlo el tema. ¿Por qué? Porque vos solo vamos a ponerlo en estos términos: abusás de un amigo si sabés que ese es amigo. Claro. El término abuso puede parecer grosero, pero es eso. Pero es eso. Es igual que con la mujer y con el hijo, con todo, con las relaciones carnales, sentimentales. ¿Cuántas veces con mis hermanos en la iglesia les digo: pero ustedes hagan, que papá no es papá? Es que no es papá, según esa visión, porque están viendo a un Dios tirano, a alguien que te está mirando: vos tenés que hacer esto y tenés que cumplir. Pero pensalo, yo no es que esté discutiéndolo, porque es así como decís vos. La visión es de un Dios tirano, es de un padre exigente y si no haces esto, te doy. Y meritual. Es decir, si vos no haces mérito, no estás en mi reino. Claro. No, es más, estás expulsado. Estás al borde de ser expulsado de mi reino. No. Papá es papá. Vos ya estás dentro del reino. Entonces, como es papá, imagínate a vos como padre o como hijo, las veces que... Yo me acuerdo de mi padre, que era un hombre bastante hosco, pero con cariño me corregía. Y Dios es así. Es padre, entonces... ¿Que él no sabe que yo hago lío? Él más que nadie.
Entonces, así, movete. Para izquierda o para derecha, según tu entendimiento, que vas a ser corregido. Si no, no tenemos Padre. Si no, nos manejamos por nuestros propios juicios. Ahí estamos hablando de la gracia. De la gracia. Y vos sabés que cuando vos hablás, o como habló Pablo cuando presentó el tema de la gracia, eso lo vamos a encontrar en Romanos 6 cuando dice, ¿qué pues diremos? Hablando de esto que presentamos, de la gracia de Dios, viste, que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Digo esto, viste, porque algunos escuchan, viste, y dicen, bueno, entonces podemos salir y hacer lo que querramos. Sí. Mira, yo siempre, en mis queridos y en los que me conocen y me comienzan a querer, tengo un problema. Uno. Bueno, por lo menos uno que conozco, pero que es que abro el juego muy, muy rápidamente. Me presento tal cual y hago lío porque los demás a veces no te entienden y no te pueden conocer en la totalidad, porque son sujetos como soy yo, limitados, no son Dios. Entonces, cuando vos hablas de cosas íntimas que tal vez no son convenientes que el otro escuche o que conozca de vos, son dificultades para con Dios, porque el otro te ve a vos como ejemplo de Dios. Sobre todo en las comunidades religiosas. Sí. Por eso no es conveniente hablar con los hermanos, y hay cosas que se mantienen en discreción porque el otro no las entiende. Viste que Pablo dice, entran entre nosotros a espiar nuestra libertad. Sí, estaba buscando ese versículo. Es complejísimo el tema. ¿Por qué? Porque es muy complejo. Porque en el ritual puede haber cosas genuinas y verdaderas de Dios, pero son de los hombres. Pensaba el otro día, Raúl, a ver si estás de acuerdo, ya no nos quedan muchos minutos, pero yo decía, ¿quién mandó a enterrar a los muertos? ¿Quién los mandó? ¿Por qué a un muerto se lo mete en una caja? ¿O por qué se lo entierra, se cava una fosa y se lo entierra? Existen razones de orden material, pero ¿existe alguna de orden espiritual? ¿Te imaginas si los muertos estuvieran tirados en la calle? Si los esqueletos de décadas estuvieran tirados en la calle, ¿qué testimonio vívido para la humanidad? Yo sé que parece locura, ¿eh? ¿Qué tiene el hombre que esconder de Dios? ¿Alguna cosa? No podemos esconderle nada al Señor. Si Él ha descendido con nosotros a la fosa. Por eso digo del misterio que Jesús se haya hecho un hombre. Claro, misterio es para nosotros. No, sí, por supuesto. Sí, claro. Sí. Por eso que es maravilloso que de saber que tenemos un Padre que conoce en carne, viste, lo que es sufrir, porque de hecho muchos de nosotros estamos sufriendo, padeciendo, angustiados, perturbados por distintas situaciones, y Dios lo conoce porque Él lo vivió en carne. No es que se lo contaron o que lo está mirando allá arriba, viste, y dice, mira cómo sufren, pero no es así, viste. No, ¿sí? Jesús vino, tomó la forma y carne humana, vivió y padeció lo mismo que vos y yo, lo mismo o más todavía, porque viste, a veces uno dice, yo estoy sufriendo, y resulta que estamos sufriendo. No, pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? ¿Qué sé yo? Porque estamos tomando gaseosa en vez de estar tomando, no sé, Gatorade, qué sé, cualquier cosa, viste. Pongo un ejemplo porque... Sí, vanidades, lo que acabas de leer recién, vanidades. Porque hay mucha gente que ni siquiera tiene agua. Ni siquiera tiene agua. Sí. Pero el que ni siquiera tiene agua, o aquel que tiene, Jesús pasó y transitó esa vida. Padeció el no tener agua. Padeció el tener hambre.
Recordemos cuando los discípulos, ¿viste?, le dijeron, vamos a comprar comida. Tenían hambre. Y Jesús no tenía hambre en ese momento, digo, claro, yo, no sé. Eso presenta en el relato de la samaritana. Pero nosotros, ¿viste?, lo hacemos todo muy espiritual, ¿viste? Y lo llevamos todo y lo espiritualizamos tanto, que nos alejamos de la realidad. Y entonces vivimos en una burbuja. Por eso, ¿viste?, que las críticas que se hacen, ¿viste?, de que hacen los hombres con que dicen la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Sí. Porque es así. Es así. Esa religiosidad. Esa. Por eso tienen problemas con el creyente verdadero. Porque el creyente verdadero es libre. Claro. No responde a hombres. Exactamente. Bueno, nos quedan minutos nomás y feliz cumpleaños, Walter. Gracias. Que tengas un buen día y agradecidos una vez más por haber compartido y haber participado de escuchar al Señor, de poder disfrutar o intentar disfrutar, porque nosotros somos tan pecadores que no disfrutamos lo que es la realidad. Creemos que disfrutamos cuando estamos comiendo un asado, qué sé yo. Que está bien, disfrutamos. Sí, de hecho lo hacemos. De hecho es así. Pero pensamos que, tengo que ir acá, tengo que ir a la iglesia, tengo que ver a este hermano, tengo que ir acá, como si fuera una carga, ¿viste? Como decía la otra vez esta mujer que te conté, dijo, fui a visitar a uno, y bueno, visité una obra de caridad. Cuando fui a visitar a un amigo, era una obra de caridad, ¿ves? Son cargas, no es así. Bueno, te dejo el cierre, Walter. Te agradezco mucho, Raúl, hermano, oyente, amigo de esta radio hermana también. Que el perdón de los pecados, el conocerte a ti, al Padre, sea una realidad para vos. Es nuestro deseo y nuestro aliento. Andá, hermano, caminá tranquilo y en paz. Y voy a repetir palabras del Señor Jesús. Mi paz os doy, la paz os dejo, no como el mundo la da. Espero que tengas una buena semana, que andes con nuestro Dios, nuestro Padre, en tu mente y en tu espíritu, sabiéndote libre de toda esclavitud en este mundo. De vos mismo también, porque uno es un esclavo, pero está libre en el Señor. Gracias, Andrés. Chau, Jan. Nos vemos. Buen día. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para